receptores beta 1 o a dosis altas receptores alfa 1. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la dosis, pues es el efecto que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente en la cual quiera estimular los receptores alfa 1 es porque el paciente está hipotenso, porque los alfa 1 pues van a causar vasoconstricción, ¿listo? Pero si yo tengo un paciente que tenga, por ejemplo, una estenosis de la arteria renal, entonces yo le voy a dar dosis bajas para que haga vasodilatación. Entonces, la dopamina, dependiendo de la dosis, pues va a ser el efecto. Entonces, aquí va a ser tener más afinidad por los receptores alfa 1 y a dosis bajas tendría más afinidad por los receptores beta 2. Entonces, ¿para qué se va a utilizar la RAM? Pues sobre todo en pacientes, digamos, la RAM les van a dar a todos los pacientes si usamos una dosis bastante alta. Entonces, si a dosis altas se tiene más afinidad por los receptores alfa, entonces los pacientes que tengan hipertensión, pues les va a empeorar. Asimismo, como los pacientes que tengan arritmias, cuando el corazón está latiendo muy alto. Entonces, ¿qué precauciones que tenemos que tener? Igualito, como ya les había dicho, con la noradrenalina. Primero se corrige la volemia y luego se da el vasoconstrictor. ¿Listo? Si no, los pacientes lo que vamos a tener en esos casos van a ser un aumento muy abrupto de la presión arterial. Es por tanto que las contraindicaciones para este medicamento es que los pacientes pues no tengan ningún tipo de arritmias, porque les vamos a empeorar el cuadro. ¿Listo? Y las interacciones igualito. Miren que siempre, si yo estoy dando un medicamento que me esté aumentando la acción por los receptores alfa y beta, pues si yo le doy un alfa bloqueador, estoy haciendo el caso contrario, ¿no? Lo mismo que un beta bloqueador. Recuerden que esos medicamentos actúan en los receptores alfa y beta. ¿Listo? Y hay una cosa bien importante, es que todos esos medicamentos cardiovasculares, por lo general, cuando se combinan con medicamentos psiquiátricos, que ya los vamos a ver, como los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de la MAO, van a aumentar el efecto de ese medicamento, o sea, de la dopamina, y que va a conllevar a que se aumente mucho la presión arterial y el paciente entre en una arritmia o en una hipertensión severa. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, usos igualitos que ya los hemos visto en todos, pacientes que tengan, que se necesiten resucitar pulmonalmente, que estén en shock, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, o sea, que el corazón no bombee la suficiente cantidad de sangre. ¿Listo? Y finalmente está la dobutamina. Entonces, la dobutamina tiene más afinidad por los receptores alfa 1 y beta 1. Entonces, miren que la dobutamina no actúa en receptores beta 2. Entonces, como no actúa en receptores beta 2, yo lo voy a utilizar más la dobutamina solo en pacientes que tengan problemas cardíacos, ¿no? Ya sea de frecuencia cardíaca o de contractilidad. ¿Listo? Entonces, cuando me hablen un caso clínico de un paciente que se le pone dobutamina es porque él tiene un gran problema a nivel del corazón, ¿listo? Ya sea por su frecuencia cardíaca o su contractilidad. Entonces, ¿cuál va a ser el uso? Pues pacientes que tengan, obviamente, shock cardiogénico, o sea, que el corazón esté fallando, o pacientes que se necesiten resucitar pulmonarmente. Entonces, miren, ¿quién no vamos a dar esos medicamentos? Igualito que todos, con antidepresivos tricíclicos porque potencializarían el efecto tóxico. O con los beta bloqueadores porque es un medicamento contrario a su clase. ¿Listo? La RAM, igual que todas, pueden hacer aumento abrupto de la presión arterial, puede causar arritmias como una taquicardia, anginas, etc. Y lo mismo que ya les he dicho, miren, primero se corrige la volemia y después se da el vasoconstrictor, ¿no? Porque si no, pues hay más riesgo de hacer arritmias, de hacer hipertensión arterial severa, que el paciente pues puede entrar en un accidente cerebrovascular o en un infarto incluso. ¿Listo? Listo, ¿hasta ahí hay alguna duda? Porque ya vamos a pasar con el sistema parasimpático. Ok. Listo. Entonces ya actuamos a nivel de todo lo que tenía que ver con el sistema simpático. Entonces, no, para recordar siempre importante los receptores a nivel cardiovascular, respiratorio, renal y a nivel de la vejiga, que sería prácticamente los más importantes. Y ahora vamos a ver todos los medicamentos que van a actuar totalmente opuesto a lo que ya vimos ahorita. O sea, medicamentos que se van a ir en contra del sistema simpático.
que sería el parasimpático. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Que ustedes se aprendan que el simpático tiene dos tipos, el parasimpático, perdón, tiene dos tipos de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos. Entonces, los muscarínicos vienen de la palabra músculo. Entonces, van a actuar en músculo liso y músculo cardíaco como primera opción. Y como segunda opción van a actuar en las glándulas. ¿Listo? Músculo liso, cardíaco y glándulas. Y los receptores nicotínicos van a actuar principalmente en la placa neuromuscular, es decir, músculo estriado esquelético, ¿no? Entonces, el músculo esquelético. Entonces, ustedes tienen que recordar que en la placa neuromuscular era la unión que había entre la neurona y el músculo, ¿no? Entonces, aquí la neurona tenía vesículas que liberaban acetilcolina y esa acetilcolina en la placa neuromuscular se venía y se unía a su receptor. Entonces, una vez esa acetilcolina se unía al receptor, el músculo daba una señalización para que se contraiga. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a jugar en ese tipo de grupos de medicamentos? Pues medicamentos que me bloqueen la acetilcolina, medicamentos que no ayuden a liberar la vesícula, que bloqueen el receptor de acetilcolina, o también tienen que recordar ustedes que una vez que la acetilcolina ya había hecho su función, venía una enzima que se llamaba acetilcolinesterasa. Y esa enzima cogía la acetilcolina y la partía en dos. ¿Listo? Entonces va a haber medicamentos que también van a bloquear la acetilcolinesterasa. Entonces esa es como la generalidad. Listo. Entonces, miren aquí, así a grandes rasgos, que el parasimpático va a ser todo lo opuesto a lo que ya vimos en el simpático. Entonces, en el corazón disminuirá frecuencia cardíaca, excitabilidad, contractilidad, etc. En el ojo no haría midrasis sino miosis, en los bronquios los comprimiría, en el tubo digestivo, pero en el tubo digestivo sí es bien diferente, porque el parasimpático en el tubo digestivo y en las glándulas las aumenta su función. ¿Listo? Entonces miren que vamos a jugar con ese tipo de receptores. Entonces los muscarínicos son 5 tipos de receptores. Algunos se van a encontrar a nivel cerebral, otros a nivel renal, otros a nivel cardíaco, etc. Pero lo que tienen que recordarse de esto y lo más importante es que ellos, su acción va a ir en orden, es decir, los M1 despolarizan y se excitan. Los M2, por el contrario, se hiperpolarizan y se inhiben. Los M3 se despolarizan y se excitan, los M4 se hiperpolarizan y se inhiben, y los M5 se despolarizan y se excitan. Entonces miren que va uno tras del otro. Entonces M1 activa, M2 inhibe, M3 activa, M4 inhibe y M5 activa. ¿Listo? Entonces así se los pueden aprender mejor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál van a ser los grupos de medicamentos que vamos a utilizar en este caso? Los que se llaman colinérgicos directos y los colinérgicos indirectos. ¿Qué significan los colinérgicos directos? Aquellos que van a actuar como si fuera la acetilcolina. Se van a favorecer la acción de la acetilcolina. ¿Y qué van a hacer los colinérgicos indirectos? Aquellos que van a permitir que la acetilcolina siga actuando, inhibiendo la acetilcolinesterasa que ya dijimos. Entonces, unos actúan como si fueran la acetilcolina y otros favorecen que la acetilcolina siga pegada al receptor. ¿Listo? Entonces miren que aquí, antes de que me olvide, pues se van a dividir en dos, ¿no? Los que se unen a la acetilcolina de forma reversible, es decir, se unen un ratico y después la liberan, y otros que, por el contrario, se van a unir de manera irreversible, o sea, se pegan a la acetilcolinesterasa y la inhiben ya de forma permanente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el grupo de medicamentos que vamos a utilizar? Pues a grandes rasgos, los reversibles, porque pues no podemos darle un medicamento a un paciente para que lo bloquee de manera permanente. ¿Listo? Solo necesitamos que lo bloquee de manera temporal. ¿Listo? Entonces, entre los colinérgicos directos, bueno, antes de que me olvide aquí el mecanismo de acción, que es bien importante. Entonces, en el músculo cardíaco, como va a
actuar sobre los receptores del corazón, si el simpático hacía aumento de la frecuencia cardíaca, el parasimpático hace bradicardia, o sea, disminución. Pero en el músculo liso, tanto del tejido gástrico, de esófago, de estómago, va a aumentar la capacidad de ese tejido. Entonces, aumentaría el peristaltismo y también la secreción de las glándulas. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ustedes recuerdan que dijimos que el simpático hacía vasoconstricción de los vasitos, limitaba la cantidad de nutrientes y la glándula dejaba de secretar, ¿no? Por ejemplo, una glándula de moco. El parasimpático pues tiene que hacer la acción contraria. Haría que las glándulas secreten más. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver pues en qué casos la vamos a utilizar. Entonces el único colinérgico directo que hay se llama pilocarpina. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el uso de esta pilocarpina? Pues en pacientes que necesitemos que la secreción de las glándulas se aumente. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, con serostomía, que es que tenga la boca seca, al darle este medicamento, le aumento la secreción de las glándulas y el paciente favorece la producción de saliva. O, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren, que los pacientes en el síndrome de Sjögren hacen unos tipos de anticuerpos contra las glándulas y las glándulas se empiezan a destruir. Entonces, al darle este medicamento, favorecería la producción tanto a nivel bucal, a nivel de las axilas, a nivel del ojo, que es bien importante. ¿Listo? O en medicamentos, por ejemplo, un paciente que tenga medicamentos erogénicos, o sea, que disminuye la cantidad de producción de las glándulas, también le puedo dar para favorecer esto. ¿Listo? Entonces, bueno, el Salager y la citocarpina solo son nombres comerciales y el Carbacol y el Betanicol van a ser más de uso veterinario y sobre todo el Betanicol. ¿Listo? Listo. Ahora sí vamos a pasar a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, es decir, los colinérgicos de carácter indirecto. Siempre tienen que tener en cuenta que todos estos 4 grupos van a ser inhibidores de carácter reversible. ¿Listo? Nunca le vamos a dar a un paciente un inhibidor irreversible. ¿Listo? Porque sería una acción demasiado fuerte que no los podemos controlar. ¿Listo? Y estos dos, la neostigmina y la piridoximina, los vamos a asociar porque son medicamentos que actúan prácticamente igual. Y porque son medicamentos que no cruzan la barrera hematoencefálica. ¿Listo? Entonces, si no cruzan la barrera hematoencefálica, no llegan al cerebro. Y al no llegar al cerebro, no los vamos a utilizar en un caso especial, que es la intoxicación por atropina o escopolamina. ¿Listo? Entonces, miren, la neostigmina y la piridostigmina se van a unir a la acetilcolinesterasa de forma reversible. Entonces, ¿qué van a hacer al unirse a la acetilcolinesterasa? Que van a impedir que la acetilcolina se degrade. Entonces, la acetilcolina aumentaría la secreción salival, el peristaltismo, haría bradicardia, etcétera. ¿Listo? Pero ella no cruza barrera hematoencefálica. Entonces, igualita que su hermana, que es que es su hermana la piridostigmina, estas dos no cruzan barrera hematoencefálica. Entonces, ¿solo en qué casos las podemos utilizar? Pues en pacientes que tengan miastenia gravis. Entonces, ya dijimos que estos medicamentos, al unirse a la acetilcolina, a la acetilcolinesterasa, bloqueaban que se degrade la acetilcolina y la acetilcolina favorecía la contracción del músculo. Entonces, ¿qué es la miastenia gravis? Entonces, tenemos aquí la neurona, el musculito, aquí es el receptor, ¿listo? Y en la vesícula, pues se va a producir acetilcolina, ¿listo? Y la acetilcolina se tiene que unir al receptor para que se dé la contracción. ¿Qué pasa en la miastenia gravis? Que se van a producir unos anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Entonces pegan esos anticuerpos contra los receptores de acetilcolina y los bloquean. Entonces el paciente no puede hacer la contracción de los músculos y los músculos se ponen flácidos. Miren aquí un paciente con miastenia gravis. Toda esta cara de acá está flácida. El paciente no puede hacer contracción. Entonces, en estos medicamentos, como ellos favorecen la producción de la inhibición de la degradación de la acetilcolina, pues los vamos a dar en estos casos. Y otra que es bien importante es la intoxicación por escopolamina y atropina. Entonces, la escopolamina, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, son medicamentos que deprimen el sistema nervioso central. Entonces,
cuando un paciente está intoxicado por escopolamina y atropina, pues los efectos van a ser al sistema nervioso central. Entonces, de todos estos que estamos viendo, el más óptimo para su uso va a ser la fistostigmina, que es el medicamento de los tres que sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces sí la vamos a dar intoxicación por escopolamina o atropina, porque él va a ir a nivel cerebral y nos va a favorecer, como decir, el antídoto o regular o neutralizar a la escopolamina o la atropina. ¿Listo? Del resto, pues son prácticamente similares. Y finalmente, pues el último grupo de esta categoría son los que utilizamos para el Alzheimer. Entonces, digamos que las reacciones adversas de todos estos medicamentos que estoy nombrando van a ser la acción elevada del parasimpático. Entonces, nos va a aumentar el peristaltismo y nos da diarrea, nos da vómito, nos da dolor abdominal. Como se unen los receptores del corazón y los bloquea, van a dar bradicardia, bloqueos, calambres musculares, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿en quién no los vamos a dar estos medicamentos? Pues en pacientes que tengan todo lo opuesto a lo que nosotros estamos dando. Entonces, si yo tengo una arritmia y le doy un medicamento que me está actuando a nivel del parasimpático y le bajo la frecuencia cardíaca, pues voy a tratar de que ese paciente desregule el ritmo y empeore. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una úlcera, por ejemplo, que una úlcera es que el estómago, la capa de moco del estómago está dañada porque hay mucho ácido. ¿Listo? Entonces yo le doy un medicamento parasimpático, le aumenta la producción de las glándulas y en esas están las glándulas gástricas. Entonces aumenta el ácido que se produce por las glándulas y la úlcera empeora. ¿Listo? Tengo un paciente, por ejemplo, con EPOC, con las vías respiratorias cerradas. Si yo le doy un parasimpático, actuaría en los receptores beta 2 y causaría un bloqueo prácticamente, lo que así haría que el paciente haga broncoconstricción, o sea que se me cierren más las vías respiratorias. ¿Listo? Igual que un paciente con asma, igual que un paciente que tenga epilepsia, porque ya vimos que tenían, digamos que, problemas a nivel cerebral, y el embarazo y la lactancia, que es bien importante. ¿Por qué? Porque recordemos que a nivel cardiovascular, estos medicamentos parasimpáticos disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿no? Frecuencia cardíaca y disminuyen contractilidad. Entonces, al disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad, llega menos sangre de la mamá al bebé y el bebé puede llegar a entrar en una hipoperfusión y el bebé se queda sin sangre y pues se puede llegar a morir. ¿Listo? Las interacciones, pues, va a ser con los medicamentos que sean afines o que sean contrarios, ¿no? Entonces, si yo tengo un colinérgico y le doy otro colinérgico, pues aumento la acción. Si le doy uno contrario, pues él es el efecto antagónico. Y si le doy un beta bloqueador que me baja la presión arterial que ya vimos por disminución de la frecuencia cardíaca, y le doy un medicamento que es colinérgico, que disminuye más la frecuencia cardíaca, pues entraríamos prácticamente en una bradicardia extrema. ¿Listo? Entonces, estos medicamentos que se asocian a la enfermedad de Alzheimer siempre se dan cuando tenemos demencia asociada a Parkinson, demencia vascular o síntomas conjuntos de esclerosis múltiple. En general, pues en pacientes que tengan Alzheimer, ¿no? Recuerden que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que lo que me hace es que los pacientes empiecen a olvidar las cosas poco a poco. Entonces, al principio se desorientan, se olvidan de volver a la casa, les dan, por ejemplo, plata y ya no traen el regreso que es adecuado. Entonces, digamos que esas son las características del Alzheimer. Y los tres principales medicamentos para el Alzheimer son la ribastigmina, el donepezilo y la galantamina. ¿Listo? Esos son los tres medicamentos que siempre sí o sí se los tienen que aprender. La ribastigmina, el donepezilo y la galantamina. ¿Listo? Y ya. ¿Hay alguna duda? No, Camilo. Listo. Entonces ahora vamos a ver los medicamentos contrarios. Entonces ya les dije que los anticolinérgicos es como decir que tenemos un medicamento simpático, ¿no? Va a ser las mismas acciones. ¿Listo? Ya. Entonces miren que aquí vamos a inhibir los efectos de la acetilcolina,
en receptores muscarínicos, que son los más importantes, ¿listo? Y la clasificación en ellos depende mucho de cuál es la función que vayan a tener. Entonces tenemos alcaloides de origen natural como la escopolamina, la atropina. La escopolamina pues muy utilizada, sobre todo en casos de abuso sexual, en casos de robos, etcétera, ¿no? Cuyo antídoto era la fisostigmina, ¿se acuerdan? Porque atravesaba la barrera hematoencefálica. Pero también vamos a tener otros que son más de origen semisintético. Entonces tenemos los antiespasmódicos como el botilbromuro de iosina, que es la misma buscapina, y la tolterodina. Entonces estos dos medicamentos sí o sí tienen que aprendérselos, ¿no? Tenemos los midriáticos psicocomplejos, es decir, medicamentos que se utilizan para abrir la pupila, sobre todo en pacientes que van a ser examinados a nivel ocular. Y los broncodilatadores inhalados, que estos sí son bien importantes. Entonces uno puede utilizar un medicamento que sea, por ejemplo, aquí tenemos el aparato respiratorio, ¿no? ¿Listo? Entonces uno puede utilizar un medicamento como los beta-2 agonistas que me hagan broncodilatación, como el salbutamol, ya dijimos, ¿no? Indacaterol, bilanterol, todos esos. O podemos utilizar un medicamento que sea anticolinérgico. Entonces, ¿por qué la colina, ya dijimos la acetilcolina, en el árbol bronquial causaba broncoconstricción? Entonces, yo doy un medicamento anticolinérgico, bloqueo esta acción. ¿Listo? Y esos dos medicamentos son el ipratropio y el tiotropio. ¿Listo? Tenemos otros medicamentos como los antiulcerosos, que va a ser la pirenzepina. Entonces, si yo bloqueo la acetilcolina, pues disminuyo la cantidad glandular. Y los antiparkinsonianos, que son bien importantes, solo son dos, que son el viperideno y el triexifenidil. ¿Listo? Entonces, recordemos que los tres medicamentos para el Alzheimer eran la galantamina, el donepezilo y se me fue el otro, galantamina, donepezilo y ribastigmina. Y los medicamentos para el Parkinson son el viperideno y el triexifenidil. ¿Listo? Entonces, estos sí Cuéntamelo. vienen. Em, o sea, ¿cómo yo puedo diferenciar cuando se le da a un paciente, digamos, salbutamol o ipratropio, diatropio? O sea, ¿se puede Ah, o ya. cómo? Ajá. Sí se puede. Porque el salbutamol se da en más casos de que un paciente tenga una crisis asmática aguda. Es decir, por ejemplo, no sé, ya es asmático crónico, pero entró a urgencias en un hospital porque se le cerraron las vías respiratorias de manera abrupta. ¿Listo? Porque son de corta duración, como el salbutamol es de corta duración. Pero, por ejemplo, yo un ipratropio, un tiotropio se lo voy a dar cuando quiero manejar al paciente de manera más crónica. Entonces le doy una dosis para que él se mantenga con las vías respiratorias abiertas. Entonces unos son para crisis y otros son para mantenimiento. ¿Listo? Listo, gracias. Ya. Entonces, en esta clase de los medicamentos que son anticolinérgicos y antimuscarínicos, pues van a ser principalmente dos, la atropina y la escopolamina. Entonces, la atropina y la escopolamina van a ser medicamentos que van a hacer todo lo contrario al colinérgico, ¿no? Entonces van a actuar prácticamente como asimpáticos. Aumentan frecuencia cardíaca, contractibilidad, hacen broncodilatación, hacen midriasis, etc. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto, que los anticolinérgicos de amonio cuaternario van a penetrar poco la barrera hematoencefálica, pero los anticolinérgicos no cuaternarios sí cruzan esa barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué efectos van a tener? Disminución de la secreción salival, porque va a ser todo lo contrario a la acetilcolina, ¿no? Disminución de la secreción salival, de la gástrica, del peristaltismo, etcétera. Entonces, miren que tenemos efectos geniturinarios como disminución del tono. Entonces, ¿se acuerdan que, que habían medicamentos que aumentaban el tono, como los medicamentos que favorecían pues que el músculo constrictor de la vejiga se contrayera, ¿no? Y había medicamentos como los alfa-1 adrenérgicos, ya dijimos, los bloqueantes alfa-1 adrenérgicos, como la procesina, la tamsulosina, que bloqueaban eso y relajaban, ¿listo? Los cardiovasculares, pues igual, como son prácticamente simpáticos, tienen que aumentar la frecuencia cardíaca y causar taquicardia, que es lo que se ve aquí, ¿listo? Y a nivel respiratorio, pues como son pues prácticamente simpáticos, tienen que hacer broncodilatación.
que sería lo que vemos aquí. Igual acá a nivel ocular, igualito que un simpático, tienen que hacer midriasis. Entonces ya les dije, ¿no? Que un simpático era prácticamente los mismos efectos que un anticolinérgico. Y lo mismo sería para un medicamento que sea, por ejemplo, que bloquee el simpático, entonces sería lo mismo que un colinérgico. ¿Listo? Es como que la misma acción tienen que tener. ¿Listo? Entonces, miren, y esto es bien importante. La atropina y la escopolamina se utilizan en casos de abusos o en casos de robos porque ellas atraviesan esa barrera hematoencefálica, llegan al cerebro, deprimen el sistema nervioso central y por lo tanto los pacientes pues entran en amnesias, lo que es aquí, miren, en confusión, en constipación mental, todo lo que tenga que ver con pérdida del, como digamos, de la estabilidad o de la conciencia de la persona. ¿Listo? Entonces miren aquí la sintomatología. Entonces, dislalia, sed, midriasis, piel seca, hipertermia, taquicardia, todos estos son medicamentos que hacen lo que hace un medicamento simpático. ¿Listo? Entonces miren los usos como lo más importante de estos medicamentos. Entonces, como son medicamentos simpáticos, pues principalmente yo lo voy a utilizar en pacientes hipotensos o bradicárdicos. ¿Listo? En pacientes que tengan, por ejemplo, un espasmo de víscera hueca. ¿Por qué? Porque necesito que el espasmo, pues la víscera está bastante ancha, entonces con este medicamento que hace que el sistema digestivo se lentice, entonces yo lo utilizo para que no esté, como decir, tan activo el sistema gástrico. ¿Listo? En incontinencia urinaria, porque el simpático hace constricción de la vejiga, entonces los pacientes que tienen incontinencia urinaria, pues prácticamente ellos se hacen pipí, no controlan los esfínteres. Entonces, si yo contraigo ese esfínter, lo hago que el paciente pues no se orine, prácticamente. ¿Listo? Pacientes que tengan broncoespasmo, porque pues el simpático hace broncodilatación, entonces si hay pacientes con broncoespasmo, pues miren aquí el hipratropio o el tiotropio, sobre todo dijimos en casos de pacientes que ya sean crónicos de su enfermedad. Y los pacientes que tengan parkinsonismo, porque el Parkinson es una alteración del movimiento, es decir, estos pacientes tienen, como decir, una desregulación de la acetilcolina, entonces la acetilcolina está bastante elevada y el músculo se está contrayendo bastante, entonces ellos tienen mucha rigidez. Entonces yo bloqueo la acetilcolina con esos medicamentos, los pacientes se relajan más y pueden tener una movilidad más grande de las extremidades. ¿Listo? Esto ya lo dijimos. Si hay inhibidores, por ejemplo, intoxicación de inhibidores de la acetilcolinesterasa, pues yo doy atropina. Como en los casos de los pacientes que trabajan con herbicidas o fungicidas y se intoxican por órganos fosforados, se les da atropina. ¿Listo? Bueno, la indicación de midriático, pues digamos que es más que todo para cuando uno se va a hacer algún examen ocular, entonces le dilatan mucho la pupila para que el examen se pueda salir mejor. Y la cinetosis, que es ese mareo por movimiento, nos ayuda a controlar porque está muy regulada por la acetilcolina. Entonces, como estamos bloqueando la acetilcolina, entonces el movimiento se va a limitar y sus pacientes pues van a mejorar digamos, su cuadro. Ya. Ahora sí vamos a ver, para finalizar pues este grupo, los dos medicamentos que se van a utilizar, como decir, ya no van a actuar como la acetilcolina ni van a inhibir a la acetilcolinesterasa, sino que van a inhibir prácticamente la salida de acetilcolina. Entonces aquí tenemos otra vez la neurona, la placa muscular y la acetilcolina sale en forma de vesículas, ¿no? Entonces este medicamento, el Botox, inhibe que la acetilcolina salga. Entonces, ¿qué va a causar? Que los pacientes entren en lo que se conoce como una relajación de los músculos, ¿listo? Entonces, ¿por qué nos arrugamos? Porque nosotros siempre hacemos muchas expresiones faciales, estamos constantemente contrayendo los músculos, ¿no? De la cara, los faciales, etc. El Botox, que se conoce como toxina botulínica, inhibe que la acetilcolina salga. Entonces, como la acetilcolina no sale, el receptor no funciona y la persona no contrae los músculos. Entonces, los va a tener relajados. Entonces, así es el mecanismo de acción de la toxina botulínica. ¿Listo? Y la nicotina, que va a ser ese medicamento que vamos a utilizar,
igualita que la vareniciclina en pacientes que son adictos a fumar. ¿Listo? Entonces uno pensaría, bueno, un paciente que fuma, que es adicto a fumar, es porque él es adicto a la nicotina del cigarrillo. Y sí está bien. O sea, un paciente que se vuelve adicto a fumar es por la nicotina. La nicotina es lo que le da, digamos, esa adicción a fumar. Pero en estos pacientes, ¿cuál es la estrategia que se va a utilizar? Es que le demos la nicotina, sí, pero en dosis bajas y en dosis controladas. Entonces, lo que no queremos en un paciente fumador es que fume. ¿Por qué? Porque lo dañino es el humo que entra a los pulmones y causa el cáncer. Pero en cambio, si le damos la nicotina en parches, en chicles, entonces él sí está recibiendo la nicotina como tal, pero en una dosis muy bajita y podemos hacer lo que se conoce como un destete. O sea, empezar con una dosis media, luego bajarle, bajarle, bajarle y ya se la quitamos hasta que él ya no tenga esa ansiedad por consumir. ¿Listo? Entonces, miren aquí. Entonces, un paciente que, por ejemplo, consumió menos de 20 cigarrillos al día, le vamos a dar una dosis, por ejemplo, ya sea en chicle, en parches, diferente, así consumió menos de 20 a 30 o si ya es un consumidor ya bastante exagerado que es mayor de 30. Y los tratamientos se dan por máximo 3 meses, porque si superamos los 3 meses, pues otra vez lo volvemos a ser adicto a esta terapia. Entonces lo que no queremos hacer es eso. Entonces, lo que queremos es que inicie con una dosis y después se le vaya quitando. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna duda o ya terminamos con los psiquiátricos? No, Camilo. Listo. Espérenme un ratito, respondo un mensajito. Ya. Ahora sí, ya para finalizar, antes de hacer el parcial, pues vamos a hablar de los aspectos más importantes de los medicamentos psiquiátricos. Entonces, primero vamos a ver los que son para la ansiedad y el sueño. Y después terminamos viendo los que son para la depresión. Entonces, los medicamentos que son para la ansiedad y el sueño van a ser medicamentos que se utilizan tanto para tratar trastornos de ansiedad como para tratar trastornos del sueño principalmente. O también se puede utilizar como relajantes musculares. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Y para que no se les olvide, la ansiedad difiere de la depresión en que la ansiedad es la preocupación por el futuro y la depresión es la preocupación por el pasado. ¿Listo? Entonces, la ansiedad tiene dos características principalmente. La primera es esa preocupación que ellos tienen por el futuro. Y la segunda son que ellos presentan síntomas físicos. ¿Listo? ¿Y cuáles van a ser los síntomas físicos que ellos presentan? Pues van a ser a nivel mental o al nivel físico como tal. Es decir, es un paciente que hace palpitaciones, es un paciente que hace sudoración, que se pone nervioso, todo con relación al futuro. Entonces, le preocupa, por ejemplo, que estamos ahorita, pues están en quinto y le preocupa dónde va a ser el internado o le preocupa qué va a ser de especialización, ¿sí? Es un paciente que no vive el presente por estar pensando en el futuro. Entonces miren las manifestaciones. Tienen manifestaciones físicas como hiperventilación, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, etc. Y psicológicas como nerviosismo, sensación de peligro, cambio de humor, pánico, etc. ¿Listo? Y las causas pues pueden ser muy variadas, por ejemplo, problemas familiares, el trabajo, causas de pobreza, de crimen, uso de drogas, de alcohol, etcétera. ¿Listo? Esa es la ansiedad. Y el otro es el insomnio. Entonces el insomnio se define como la incapacidad para conciliar o mantener el sueño. Es decir, uno puede tener problemas para quedarse dormido y también puede tener problemas para mantenerse dormido. Entonces no es lo mismo tener un insomnio
por conciliación que tener un insomnio por dificultad en el mantenimiento del sueño. Entonces lo vamos a dividir en dos prácticamente. El agudo es cuando uno tiene problemas en el trabajo, con la pareja, etcétera. Y en cambio el crónico es cuando uno ya tiene una enfermedad crónica o ya tiene un abuso de alguna sustancia pero crónico o un desorden psiquiátrico. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos más importantes que me controlan la ansiedad siempre? Las benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas son medicamentos que son muy buenos, pero son medicamentos de control. ¿Qué quiere decir medicamentos de control? Que están reguladas por una entidad sanitaria porque causan dependencia. Entonces, las benzodiazepinas solo se pueden dar máximo de 4 a 8 semanas, porque si se las da de más, incluso menos, saben decir algunos profesores en psiquiatría les van a decir que hasta 6 semanas máximo, porque causan dependencia y después los vuelven adictos a los pacientes a las benzodiazepinas. Entonces, todas las benzodiazepinas, a excepción del clorazepato, terminan en am. Entonces, alprazolam, clonazepam, diazepam, etc. ¿Listo? ¿Y cuáles van a ser el mecanismo de acción que va a tener las benzodiazepinas? Entonces, espérense, les muestro otro dibujo que lo ejemplificaba mejor. Aquí. Entonces, mire. Estas son el mecanismo de acción de las benzodiazepinas. Entonces tenemos la neurona presináptica, la postsináptica, ¿no? Entonces, el GABA va a ser un compuesto que va a ser el principal depresor del sistema nervioso central. Eso quiere decir que cuando el GABA se aumenta en el cerebro, el cerebro piensa menos, se hace más perezoso, se tranquiliza, etcétera, ¿listo? Entonces el GABA tiene que venir a actuar a la otra neurona, se pega en su receptor de GABA y él aumenta la entrada de cloro. Entonces, ¿qué pasaba cuando el cloro entraba a la célula? La célula se hiperpolariza. Y al hiperpolarizarse la célula se vuelve más tímida, más calmada y se tranquiliza, por así decirlo. Entonces, ¿cómo actúan las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas se unen al receptor, digamos, del GABA y favorecen la unión y la acción de ese GABA. Entonces, las benzodiazepinas es como decir un refuerzo del GABA. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos van a causar? Pues una hiperpolarización. Espérenme. ¿Listo? Entonces, favorece pues que el sistema nervioso central se deprima y los pacientes se tranquilicen más. Entonces, hay receptores 1 y hay receptores de benzodiazepinas 2. Entonces, los 1 los vamos a utilizar más en pacientes ansiosos o con problemas para el sueño. Y los receptores tipo 2 más en pacientes de relajación muscular. Entonces, ustedes van a ver que las benzodiazepinas no solo se utilizan en ansiedad y depresión, sino que también se utilizan, digo, en ansiedad y en problemas de sueño, sino que también se utilizan en casos cuando se van a intubar a los pacientes porque hacen relajación muscular. Entonces, ¿cuál es el antídoto de las benzodiazepinas en caso de que un paciente se intoxique con una de estas? El flumazenil, porque el flumazenil va a bloquear los receptores de benzodiazepinas. Entonces, un paciente intoxicado con benzodiazepinas, el antídoto va a ser el flumazenil. Y hay diversas formas de administración de este medicamento: oral, sublingual, intramuscular, intravenosa, etc. ¿Listo? Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta? Entonces, las reacciones adversas. Entonces, las reacciones adversas principalmente de las benzodiazepinas es la somnolencia, el mareo, la incoordinación motora, la ataxia. Es decir, el paciente cuando le des benzodiazepina se va a empezar a quedar dormido, se va a no coordinar los movimientos, se va, como decir, a adormecer, se calma, ¿listo? Entonces, ¿en qué pacientes no lo vamos a dar? Sobre todo en pacientes que manejen vehículos, porque se pueden quedar dormidos y pueden causar accidentes. Tampoco, y tienen que tener muy en cuenta que cuando uno tiene una sobredosis de benzodiazepinas, los músculos se pueden relajar demasiado, entonces los pacientes pueden entrar en falla respiratoria, en depresión respiratoria, porque recuerden que el diafragma pues es uno de los músculos que controla la respiración. Entonces, si hay una relajación muscular muy alta del diafragma, pues se puede dar una depresión respiratoria. Entonces, ¿en qué pacientes no los vamos a dar las benzodiazepinas? En pacientes, por ejemplo, que tengan miastenia gravis, está totalmente contraindicado.
porque ya sabemos que la miastenia gravis, como ya se los expliqué, era porque los pacientes creaban anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina y se relajaba mucho el músculo y no se contraía. Entonces, si yo les doy benzodiazepinas a un paciente con miastenia gravis, como las benzodiazepinas también relajan los músculos, pues el músculo peor se le va a relajar y nunca se le va a controlar el cuadro. Entonces, nunca vamos a dar benzodiazepinas en pacientes con miastenia gravis. Tampoco en pacientes que tengan apnea del sueño, porque la apnea del sueño es que los pacientes dejan de respirar cuando están dormidos. Entonces, si le doy una benzodiazepina a un paciente que no controla la respiración cuando está dormido, le relajo más los músculos respiratorios y el paciente pues prácticamente tendría un paro cardiorrespiratorio durmiendo. ¿Listo? Tampoco en el embarazo por los problemas respiratorios que puede mandar. Y lo que les digo, no se manda las benzodiazepinas más de 4 a 8 semanas de tratamiento por el riesgo de dependencia que estos tienen. ¿Listo? Entonces, en una sobredosis ya dijimos cuál era el antídoto, el flumazenilo, porque bloqueaba los receptores de benzodiazepinas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser los usos que vamos a dar en estos pacientes? Pues principalmente en ansiedad, en problemas para dormir, en síndrome de abstinencia para el alcohol, en algunas convulsiones, podemos dar por la relajación muscular, pero principalmente en dos, en la ansiedad y en el insomnio, que es lo que, para lo cual lo utilizamos. ¿Listo? Hay otros medicamentos como la buspirona, pero la buspirona solo se da en pacientes con ansiedad. ¿Listo? Entonces la buspirona no lo vamos a dar en pacientes con problemas para dormir, sino que solo en ansiedad. Y solo la vamos a utilizar, y es la única indicación de ella, cuando hay pacientes que ya no respondieron a las benzodiazepinas. Entonces utilizamos inicialmente benzodiazepinas para su ansiedad y como ya no funcionó, podemos utilizar la buspirona. Tiene las mismas reacciones prácticamente que las benzodiazepinas, la somnolencia y el mareo, disturbios en el sueño, tinnitus, excitación, convulsiones y palpitaciones. ¿Listo? Ya. Y los dos medicamentos, los más importantes, digamos que se utilizan, estos sí en insomnio, son la etifoxina, el solpiden y aquí falta la sopiclona. Sopiclona. ¿Listo? Que es prácticamente el mismo que el solpiden. Se utilizan como medicamentos para tratar la ansiedad y también para tratar el insomnio. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles medicamentos se pueden utilizar para tratar el insomnio como tal? Las benzodiazepinas, la sopiclona, el solpiden y la etifoxina. ¿Y cuál solo trata la ansiedad? La buspirona. Listo. Este es un caso clínico, pues ¿ahí quedó alguna duda o ya seguimos finalmente con los antidepresivos, que ya es el último grupo? Sigamos. Listo. Y ahora finalmente, pues ya vamos a hablar de los antidepresivos. Entonces, ¿qué es la depresión? Ahí, espérenme un ratico. Ya. Entonces, ¿qué es la depresión? Entonces, la depresión va a ser ese trastorno que los pacientes se preocupan por el pasado. Entonces, los pacientes principalmente tienen un ánimo emocional bajo, son pacientes que tienen una tristeza profunda, baja autoestima, que antes disfrutaban hacer algún hobby que ellos hayan tenido y que ahora ya no lo tienen, y que se va a caracterizar porque esa tristeza profunda dura al menos 2 semanas. Entonces, el DSM-5, que es el manual que clasifica los trastornos psiquiátricos, los clasifica en 4, ¿no? El trastorno depresivo mayor, que es la depresión como tal, mínimo 2 semanas. El trastorno disruptivo del estado de ánimo, que se da en los niños hasta los 12 años. Es decir, es muy común que los niños tengan ese trastorno disruptivo. Entonces ellos por cualquier cosa, que el papá no le quiso comprar algún juguete, que no lo quisieron llevar a alguna parte, entonces le da ese trastorno porque ellos dicen que se quieren matar, que no quieren hablar con nadie, es lo que se conoce como prácticamente la pataleta, digámoslo así. Y en casos muy crónicos de los pacientes que siempre viven deprimidos, así crónicamente, cualquier cosa los deprime, mínimo 2 años,
ya se conoce como distimia. Entonces son pacientes que ya tienen los síntomas de la depresión, pero de manera crónica. ¿Listo? Y finalmente, pues la última clasificación es todos aquellos pacientes que tienen depresión que va a ser inducida por sustancias. ¿Listo? Entonces son pacientes alcohólicos que consumen marihuana, cocaína, tienen depresión, pero es por las sustancias. Entonces, supongamos que hay un paciente con ese problema, a veces se les limita pues la ingesta de estas sustancias y la depresión mejora. Entonces será por la depresión. Y todos los antidepresivos se van a resumir, digamos, la clasificación con el mismo mecanismo de acción. Prácticamente ellos lo que van a favorecer es el aumento o la cantidad de producción de los neurotransmisores. Entonces aquí les voy a recordar igualito como las neuronas. Entonces teníamos la neurona y aquí teníamos pues el órgano, digamos, el órgano afector. Entonces, en la neurona había, ¿no? La producción en vesículas, ya no vamos a utilizar la acetilcolina, sino que vamos a utilizar los tres más importantes, que son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. ¿Listo? Entonces, esas vesículas liberan esas sustancias y ellas van a ir a actuar a diversos órganos produciendo diversas acciones. Entonces, tanto la serotonina como la noradrenalina y la dopamina van a ser sustancias que se implican en el placer, la felicidad, el buen estado de ánimo, la buena digestión, el buen control, el deseo sexual, eh, todo lo que nos hace sentir, digamos que vivos, digamos, ¿sí? Que nos haga sentir felicidad. ¿Listo? Una vez, pues obviamente, dependiendo del órgano, pues ellos vienen esos neurotransmisores y se pegan a los órganos, ¿no? Y cumplen la acción. Entonces, hay, una vez que ya cumple la acción, pues hay algunas enzimas, por ejemplo, la MAO, que es la monoaminoxidasa, que cogen esos neurotransmisores, igualito que la acetilcolinesterasa, y lo degradan cuando ya cumple su función. O va a haber ciertas proteínas que se encuentran aquí en la neurona, que van a coger y una vez ya se actuó, cogen ese neurotransmisor y lo regresan a la neurona y lo empaquetan otra vez en la vesícula. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos terapéuticos de los medicamentos depresivos? Pues como el depresivo tiene baja todos estos neurotransmisores, entonces los medicamentos van a ser inhibir esta enzima para que el neurotransmisor siga actuando o inhibir el transportador para que el neurotransmisor no regrese a la vesícula. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que este neurotransmisor siga pegado a su receptor. ¿Listo? Y esos van a ser el mecanismo de acción de los antidepresivos. Entonces tenemos, por ejemplo, antidepresivos que inhiben la recaptación solo de serotonina. Entonces, la molécula que está en la neurona que la va a meter a la vesícula solo a la serotonina. Entonces, estos medicamentos, los más utilizados van a ser la sertralina, la fluoxetina, el escitalopram, como digamos los más utilizados. Luego tenemos a otros inhibidores, pero solo los que recaptan noradrenalina, que es la reboxetina. Y tenemos medicamentos que recaptan tanto serotonina como noradrenalina, que van a ser la duloxetina, el miracipran y la venlafaxina, que son los medicamentos como más importantes. Entonces, ellos solo recaptan ambos, ¿no? La serotonina y la noradrenalina. ¿Listo? Ahora vamos a tener otro grupo de medicamentos que todos prácticamente terminan en INA, que son los antidepresivos tricíclicos. Entonces, los antidepresivos tricíclicos son medicamentos que actúan igual, favorecen la liberación de los neurotransmisores, inhiben la degradación, etc. ¿Listo? Y finalmente, pues tenemos algunos otros medicamentos que son nuevos, digamos que se han como que han descubierto la acción, que es una acción ya atípica, no actúan como un depresivo como tal y son los antidepresivos atípicos. Tenemos otros más especializados que ya no se van a meter con la serotonina, sino que se meten con los recaptadores de dopamina. Entonces ya dijimos que los principales neurotransmisores eran tres, ¿no? La serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Entonces ellos van a inhibir la recaptación de la
dopamina y la noradrenalina, que es el bupropión y la agomelatina. Listo. Ahora sí, tenemos finalmente el último grupo, que son los inhibidores de las enzimas, ¿no? Entonces tenemos inhibidores irreversibles de la monoaminoxidasa, que ya dijimos que era igualita a la acetilcolinesterasa, pero para los neurotransmisores, y los inhibidores selectivos de la misma enzima, ¿no? Tenemos la isocarboxil, la fenilcina, la trenisopromina y el moclobemida. Entonces, ¿cuáles van a ser estos efectos resumidos que ya los vimos? Aumentar el placer, aumentar la salud sexual, aumentar el estado de ánimo, aumentar todo lo que tiene que ver con la digestión, todo eso, ¿listo? Por eso aquí, si los ven acá, las reacciones adversas son bastante diversas, porque como actúan en muchos órganos, a nivel cerebral, gastrointestinal, cardiovascular, las reacciones adversas son muy variadas, ¿listo? Entonces, pueden actuar disminuyendo el umbral epiléptico como en el cerebro, pueden actuar en la hipotensión postural a nivel cardiovascular, prolongan el intervalo QT, disminuyen, aumentan el peso, disminuyen la libido, ¿sí me hago entender? Entonces, como son neurotransmisores y actúan a nivel de todo el cuerpo, los efectos adversos pues va a depender del órgano que se afecte y de la cantidad del neurotransmisor. Miren que a nivel cerebral también se puede dar cefalea, tinnitus, temblor, insomnios, disminución de la libido, de la eyaculación, etc. ¿Listo? Y ya. Y finalmente, para ya acabar con ese tema, los usos. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar estos medicamentos, que son los inhibidores de la recaptación? En el trastorno depresivo mayor, que es el más importante. Sin embargo, pues hay algunos otros medicamentos que tienen otros usos, como en el trastorno bipolar, en la distimia, el déficit de atención, la bulimia nerviosa y dependencia para el alcohol y la cocaína. ¿Listo? Pero principalmente lo que nos interesa es el trastorno depresivo mayor y la distimia prácticamente, en ese tipo de pacientes. Listo. ¿Hay alguna duda de los psiquiátricos? No, Camilo. Listo, ahora sí vamos a hacer el parcial. Ahí espérenme un ratico, conecto esa tablet que se me va a apagar. Listo. Ahora sí vamos a hacer el parcial. Entonces, pero la pregunta abierta la vamos a dejar para el final, ¿listo? Ya. Ahí sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Ya. Entonces la primera pregunta dice, si quiero tener un mejor control de la dosis de un medicamento cuando ingresa al organismo, uso la vía. Entonces hay distintas vías, ¿no? Digamos que hay vía parenteral, o sea, la que le aplicamos directamente al paciente en la vena, la oral, la pastillita que se toma, la inhalada, como los medicamentos para el asma, el EPOC, y la tópica, que prácticamente son las cremas. Entonces, cuando uno quiere tener un mejor control de la dosis del medicamento en el cuerpo, siempre tiene que usar la vía venosa. ¿Por qué? Porque si yo le pongo al paciente, por ejemplo, 500 miligramos de acetaminofén, entonces esos 500 miligramos de acetaminofén, como entran a la vena directamente, van a estar 500 miligramos en la circulación venosa. Pero si yo, por ejemplo, esos mismos 500 miligramos se los doy en una pastilla, que es la vía oral, la pastilla primero tiene que pasar por el duodeno,
por el yeyuno, por el ilion, se absorbe y ahí se degrada un poco. Después pasa por el hígado, que la metaboliza, y ahí se degrada otro poco. Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad que llega a la circulación sanguínea? Pues depende de lo que se conoce como la biodisponibilidad. Es decir, si la biodisponibilidad, por ejemplo, es el 50%, entonces de los 500 miligramos, el 50% llega a la sangre, o sea, es decir, 250 miligramos. Entonces miren que no es lo mismo administrar 500 miligramos de acetaminofén vía intravenosa que administrar 500 miligramos oral. Entonces, si me hago entender, la dosis que administro intravenosa siempre va a ser la dosis exacta que yo quiero. En cambio, la dosis oral pues puede variar dependiendo del medicamento y de su biodisponibilidad. ¿Listo? Ahora bien, la segunda pregunta dice, la absorción de un fármaco se hace más fácil cuando es completamente hidrofóbico, parcialmente hidrofóbico, completamente lipofílico y parcialmente lipofílico. Entonces tenemos aquí dos términos, ¿no? ¿Qué es qué es lipofílico o fóbico? ¿Y qué es hidrofílico o hidrofóbico? ¿Listo? Entonces, lipofílico, todo lo que termine en fílico es afín a. Es decir, lipofílico es todo lo que va a ser afín a una grasa o a algún aceite. Y lipofóbico es todo lo que va a ser en contra de las grasas o de los aceites. ¿Listo? Fóbico pues viene de fobia. Igual para el agua. Entonces, hidrofílico va a ser todo lo que sea afín al agua. Y hidrofóbico es todo lo que vaya a ser en contra del agua. Entonces recuérdense que la absorción de un fármaco se hace principalmente en el intestino delgado, ¿no? Entonces aquí está el estómago, pongamos así. El estómago, y aquí sigue el duodeno y el intestino delgado. Entonces el fármaco entra y cuando está por aquí, a nivel del intestino delgado, se absorbe. Entonces aquí pues van a ver unas células que se conocen como los enterocitos, ¿no? Las células del intestino delgado. Y tienen que atravesar esas células y después llegar a la circulación sistémica y se van al hígado. Entonces recordemos que los enterocitos pues como cualquier otra célula tienen una membrana y esa membrana va a estar hecha por lípidos, ¿no? Por la bicapa fosfolipídica. Entonces, entre más común sea un medicamento a la capa fosfolipídica, o sea, una grasa, pues más fácilmente se va a absorber. Entonces, por eso aquí la respuesta correcta es que sea parcialmente hidrofóbico, o sea, que repela el agua, pero que le gusten las grasas. ¿Listo? Porque la respuesta no puede ser completamente hidrofóbico, porque si es completamente hidrofóbico, sí se absorbe, pero cuando llega a la circulación ya no se va a poder disolver, porque la mayoría de lo que tenemos en la sangre es prácticamente agua. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, siempre solo puede ser parcialmente. Listo. Ahora bien, la siguiente pregunta dice, paciente que utiliza oximetazolina. Lo cierto es que, entonces ya dijimos que la oximetazolina pertenecía a los medicamentos que eran descongestionantes de la mucosa, ¿listo? Era el primer grupo, que eran los medicamentos alfa-adrenérgicos, ¿no? Principalmente con los receptores alfa-1. Entonces la oximetazolina se utilizaba sobre todo en soluciones nasales. Entonces, si se utilizan soluciones nasales y es un descongestionante de la mucosa, pues la indicación es que se utilice en una rinitis alérgica. Entonces, que tenga una otitis media no, porque es nasal. Que se utilice para hipotensión no, porque su indicación no es un vasopresor. Que se utilice en conjuntivitis alérgica no, porque esos eran los otros dos medicamentos que pertenecen a ese grupo. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la oximetazolina? Solo en presencia de rinitis alérgica. ¿Listo? Por eso es muy importante también que tengan en cuenta, pues, para qué, pues, o sea, en qué casos se puede dar ese medicamento, ¿no? Los otros dos medicamentos eran descongestionantes, pero a nivel ocular, ¿listo? Para el ojo rojo. Ahora seguimos, dice, uso indacaterol en un paciente. Entonces, recordemos que ya dijimos que los que terminaban en OL eran beta 2 agonistas, ¿no?
Y ya dijimos que los beta-2 agonistas se utilizaban sobre todo en sistema respiratorio. ¿Listo? ¿Para qué utilizamos beta agonistas? Para que hagan broncodilatación. Entonces, por lo tanto, pues la respuesta correcta va a ser en un paciente asmático por su acción agonista beta-2. ¿Listo? No vamos a utilizar el indacaterol en un paciente hipertenso e hipotenso porque pues ellos son más selectivos del aparato respiratorio. Entonces esto pues no tendría sentido marcarlo. Y este que dice en un paciente asmático por su acción antimuscarínico, ya dijimos que el indacaterol era un beta-2 agonista. Entonces, ¿cuáles eran los antimuscarínicos que preguntaba Mayerly? El ipratropio y el tiotropio. Esos medicamentos también se utilizan en el asma porque hacen lo contrario a la acetilcolina, pero en este caso, pues el indacaterol no pertenece a ese grupo. ¿Listo? Siguiente, dice, si uso efedrina no voy a conseguir. Entonces ya dijimos que la efedrina pertenecía a los medicamentos que actuaban tanto en receptores alfa como en receptores beta. ¿Listo? Pero que la efedrina tenía una similitud con la adrenalina, que era que ambas hacían que vasodilatación en el músculo estriado, ¿no? Para que los músculos tengan más sangre y el paciente pues pueda correr mejor en situaciones de estrés. Entonces, ¿cuál no voy a conseguir con el uso de efedrina? Pues vasoconstricción del músculo estriado, porque ya hace vasodilatación. Los demás, que es aumento del flujo coronario, aumento del gasto cardíaco y broncodilatación, sí los va a hacer, porque pues aumento del flujo coronario sí, porque se une a los beta 1. Aumento del gasto cardíaco sí, porque también se une a los beta 1. Y broncodilatación también, porque se une a los beta 2. ¿Listo? Entonces, lo único que no hace es vasoconstricción del músculo estriado. Ahora bien, dice, paciente con miastenia gravis, ¿usted usaría diazepam como hipnótico en caso de insomnio? Entonces, ¿qué es el diazepam? Ya dijimos que todo lo que terminaba en pam era una benzodiazepina. Entonces, ¿qué dijimos que hacían las benzodiazepinas? Relajaban los músculos, ¿listo? Como un mecanismo de acción, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo utilizaría? Si lo utilizaría uno en un paciente con miastenia gravis, pues no, porque si la miastenia gravis era un caso en que los pacientes tenían mucha relajación muscular a nivel facial, etcétera, entonces el diazepam va a empeorar esta acción. Entonces, no lo usaría porque estaba contraindicado. ¿Listo? Entonces, miren que eh, puede que no me acuerde si puedo dar una benzodiazepina en miastenia gravis o no, pero si yo me acuerdo del mecanismo de acción que las benzodiazepinas hacen relajación muscular, pues no le voy a dar a un paciente que tenga una relajación muscular ya de base. ¿Listo? Siguiente, dice, paciente con insomnio, ¿cuál medicamento no es útil? Entonces tenemos la buspirona, aquí es el clonazepam, creo que es bueno, aquí es una benzodiazepina, pero porque termina en PAM. La sopiclona y el solpidem. ¿Listo? Entonces, paciente que tiene insomnio. ¿Cuál medicamento no va a ser útil? Entonces ya dijimos que las benzodiazepinas, la sopiclona y el solpidem sí se utilizaban en insomnio. Pero dijimos que la única indicación de la buspirona era en trastornos de ansiedad cuando las benzodiazepinas ya no habían funcionado. Entonces, ¿cuál no utilizamos en insomnio? Pues la buspirona, porque los demás sí los vamos a utilizar. ¿Listo? Ahora sí dice, ¿cuál de los siguientes medicamentos no tiene como diana farmacológica una molécula transportadora? Es decir, una molécula que nos ayude en la recaptación. ¿Listo? En la recaptación. Entonces, ¿cuál de estas no utilizaríamos como molécula transportadora? Pues aquellas que no utilicen una molécula de recaptación. Entonces, aquí está el minancipram, ese es el clobazam, la duloxetina, creo que es esta sí, y esa es la venlafaxina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la venlafaxina, la duloxetina y el minancipram, esos tres pertenecían a un grupo, ¿no? Que eran los inhibidores tanto de la serotonina como de la noradrenalina. En cambio, el clobazam es una benzodiazepina. Entonces,
¿Qué dijimos? Que las benzodiazepinas actuaban a nivel de los canales iónicos. En cambio, el minacipram, la duloxetina y la venlafaxina actuaban en una molécula transportadora. Por lo tanto, pues el clobazam no va a ir dentro de este grupo farmacológico. ¿Listo? Ahora sí dice, paciente de 62 años, presenta síntomas de enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál medicamento es el más indicado? Entonces ya dijimos que cuáles eran los medicamentos de Alzheimer: la galantamina, la ribastigmina y el donepezil. Pues aquí prácticamente era solo una pregunta teórica. Ya dijimos que el viperideno y el triexifenidilo eran para medicamentos contra el Parkinson. ¿Listo? Ya. Esa es pues prácticamente es muy teórica. Ahora dice, paciente en unidad de cuidados intensivos por la alteración severa de la contractilidad cardíaca, ¿cuál de las siguientes opciones sería más adecuada? Entonces ya no sabemos las indicaciones de cada medicamento. Entonces la efedrina, ya dijimos que era en pacientes que entren en hipotensión por anestesia, ¿no? Que era la única indicación que tenía este medicamento. La norepinefrina se podía utilizar en UCI, sí, pero ella tenía más afinidad por los alfa 1, beta 1 y beta 2, ¿no? La prazosina es un alfa 1 bloqueante. ¿Listo? ¿En qué casos los íbamos a utilizar más? Cuando el paciente tenía más alteraciones a nivel de hiperplasia prostática benigna. ¿Listo? Y la dobutamina era la que tenía solo afinidad por alfa 1 y beta 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de esos medicamentos me serviría para actuar más a un paciente que tenga alteración severa de la contractilidad? Pues la dobutamina. ¿Por qué? Porque ya actúa más a nivel cardiovascular. La norepinefrina podría ayudarme, pero ella también tiene efecto beta 2. Entonces, digamos que no es la más utilizada. ¿Listo? Además que dijimos que la norepinefrina tenía más afinidad por los vasos sanguíneos, no tanto por el corazón. ¿Listo? Entonces, la norepinefrina también la puedo descartar. Y la prazosina, pues prácticamente porque es un bloqueante alfa 1. Entonces, si tiene alteración de la contractilidad es porque está hipotenso. Y si yo le bloqueo los receptores alfa 1, lo hago más hipotenso. Entonces, no puedo utilizar la prazosina. Listo. Ahora dice, paciente que presenta desasosiego, que es prácticamente la ansiedad por el futuro, que está inquieto, que está nervioso, todo eso es desasosiego. Falta de hambre, o sea, la anorexia y palpitaciones. Entonces, usted daría como primera opción un medicamento que actúe entonces, ya dijimos que si tenía desasosiego, más síntomas físicos, más preocupación por el futuro, el paciente tenía un cuadro de ansiedad. Entonces, ¿cuáles eran los principales medicamentos que me actuaban contra la ansiedad? Las benzodiazepinas. ¿Y qué hacían las benzodiazepinas? Activaban canales iónicos. ¿Por qué? Porque favorecían que se uniera, ¿no? El GABA con el receptor y se activaba ese canal, que era el canal de benzodiazepinas, prácticamente, para aumentar el GABA. ¿Listo? Ahora sí, la última pregunta dice que tenemos un paciente con intoxicación por un inhibidor anticolinérgico antimuscarínico. ¿Cuál no va a ser un signo o síntoma característico? Entonces, si ustedes no pueden eh, responder esa pregunta así de una, entonces pues pueden hacer una lista. ¿Listo? Entonces, es un inhibidor anticolinérgico. Entonces, primero yo digo, ¿qué es un colinérgico? Primero, ¿qué hace el colinérgico? Disminuye frecuencia cardíaca, disminuye presión arterial, hace... Y los colinérgicos hacen miosis. Los colinérgicos también hacen relajación de la vejiga. ¿Listo? Y entonces ahora me están preguntando por un inhibidor anticolinérgico. Entonces, ¿qué haría un anticolinérgico? Entonces, todo lo contrario, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, hacen midriasis y hacen contracción. ¿Listo? Entonces, me están diciendo que va a ser un anticolinérgico lo que nos va a intoxicar. Entonces, ¿cuál no va a ser un síntoma de estos? Entonces, la bradicardia, digo, la hipertensión, sí la tenemos aquí, miren, aumenta la hipertensión. Entonces, esta sí va a ser. La midriasis sí la tenemos aquí. Entonces, también va a ser. Y la retención urinaria también, porque si el paciente hace contracción de la vejiga,
Entonces va a retener más la orina y por lo tanto no va a orinar. Entonces acuerdan que la relajación pues favorecía la micción, pero la contracción favorecía que se apriete la uretra y no pueda orinar. Entonces esa también es. Y la respuesta correcta pues es la bradicardia. ¿Por qué? Porque los pacientes al contrario, ellos hacen taquicardia. ¿Listo? Entonces no es la opción correcta. Y ya para terminar pues la respuesta abierta nos habla sobre el uso de bisoprolol. Nos pregunta cuál es el mecanismo de acción, 2 RAMs y 2 usos. Entonces el bisoprolol, como su nombre lo indica, los que terminan en olol son beta bloqueantes. ¿Listo? Pero el bisoprolol estaba dentro de los beta bloqueantes que se llaman cardioselectivos. Es decir, solo actúan en los receptores beta 1. Entonces, ¿cuál es el tipo de medicamento? Entonces, un beta bloqueante, cardioselectivo, beta 1. ¿Listo? Entonces, beta bloqueante, cardioselectivo, beta 1. Ese es el tipo. Sí. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Pues fácil, bloquear los receptores beta 1 del corazón con la consecuencia disminución de la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y la vasodilatación coronaria. ¿Listo? Ese es el mecanismo de acción prácticamente. Y nos está pidiendo que digamos 2 RAMs y 2 usos. Entonces, el uso, pues primero colocamos el uso. Entonces, si es un beta bloqueante y me va a disminuir la frecuencia cardíaca, la contractilidad, pues yo lo voy a dar en casos de un paciente que sea hipertenso. ¿Listo? Porque me le va a bajar la presión arterial. O un paciente que, por ejemplo, tenga arritmia. ¿Listo? Ese es el caso de un paciente que tenga arritmia. ¿Y cuál van a ser la RAM? Pues todo lo contrario. Si ya tengo un paciente que es hipertenso y le doy ese medicamento y le disminuyó mucho la frecuencia cardíaca, pues un efecto adverso pues es el paciente que entre en hipotensión o que entre en bradicardia. ¿Listo? Entonces es todo lo contrario. Entonces miren que hacer el uso y hacer la RAM no es tan difícil. Con que yo me acuerde a qué tipo pertenece, o sea, si es un beta bloqueante, si es un alfa-adrenérgico, un colinérgico, un anticolinérgico, entonces ya puedo yo decir el uso y la RAM. ¿Listo? Y eso sería todo. ¿Hay alguna duda? No sé si tengan alguna duda de esto. Pero pues entre más se acuerden del tipo, yo sé ya el mecanismo de acción, los usos y la RAM, pues ya es como que va saliendo más fácil. Y ahora Cami, duro está. Lo que les sirve es que ustedes hagan sus tablitas, o sea, sus flashcards, donde pongan agonizas alfa 1, entonces cuáles son la acción y los medicamentos, ¿listo? Y ustedes van haciendo el ejercicio. Entonces, si hace vasoconstricción, entonces yo lo puedo utilizar en pacientes hipotensos, bradicárdicos. ¿Cuál sería la RAM? Todo lo contrario, ¿listo? Entonces, ustedes vayan así aprendiéndoselos y si se los aprenden poco a poco, eso es suficiente. Con que ustedes sepan el grupo al que pertenece, entonces ya saben la RAM, los usos, todo. Pues el mecanismo de acción es fácil. Aquí lo que vamos a tener solo es activación o inhibición de los receptores. Nada más. Es duro todavía. Bueno, entonces ya te pasamos, Cami. Gracias, ¿no? Bueno, que estén bien, que Gracias, descansen, a Cami. Gracias. estudiar. Bueno, chao, que estén bien. Ah,